Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocio, de emprendimientos, de marketing y por supuesto que hablamos de ventas, ventas B2B. Y hoy estamos con un invitado. Si estás viendo esto en YouTube, ya lo habrás visto o en las imágenes de Spotify. Estamos con Eduardo Gómez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola Julio, encantado. Pues muy bien, muchas gracias por tu invitación y nada, a ver si nuestra conversación ayuda en algo a los oyentes Feliz, no, feliz del de tenerte como podcast. invitado y no necesito presentar, no necesito decir de qué país vienes, claramente eres español. ¿En qué ciudad Sí, estás en este momento? estamos en Madrid. Nosotros estamos físicamente en Madrid, aunque bueno, nuestra empresa pues tiene filiales en algunos países de Hispanoamérica. Tenemos una filial en Ecuador, tenemos filial en México y partners con los que colaboramos estrechamente en Chile y en Colombia y luego también tenemos bastante presencia en Perú. Excelente, o O sea, sea que, nuestros auditores están en todos esos países, así que perfecto, perfecto nuestra audiencia y alineados con el tema. Oye, Eduardo, hablemos un poquito de qué se trata G-Partners, donde tú eres director, fundador. pues mira, G-Partners somos una boutique, un despacho que estamos especializados en prestar servicios de forensic o de disputas. Ahí esta es una rama en la que nosotros actuamos como expertos en materia económica, contable, financiera, en ámbitos de disputas, sobre todo pues, asuntos judiciales y asuntos arbitrales que tengan carácter internacional. Por eso nuestra presencia en México y en algunos otros países de la región, en Perú y en algunos otros países de la región. Y luego la segunda de las actividades que hacemos de G-Partners es el compliance, que ahí lo desarrollamos con la marca Acatia, ¿vale? Y bueno, pues Acatia es una empresa que presta un servicio integral de compliance, un asesoramiento integral de compliance en todo lo que es cumplimiento normativo, pues tanto penal, privacidad, lavado lavado de dinero, etcétera, ¿no? Todos estos servicios de cumplimiento que cada vez más pues están viéndose obligadas las empresas a llevar al día, ¿no? Y luego pues tenemos una serie de empresas participadas que tienen un componente tecnológico muy importante y las filiales que te decía en estos países. Oye, excelente, porque nuestra audiencia la mayoría son emprendedores, que este mundo del compliance o de la auditoría forense le queda bastante lejano. ¿Qué tal Sí, si nos cuentas? Porque normalmente ese tipo de problemas, de grandes problemas donde ustedes participan, normalmente están orientados en grandes empresas. O por lo sí, menos eso es lo que sí, uno escucha. ¿Cómo sí. ves tú el poder anticiparse a ese tipo de disputas, de arbitrajes, de cumplimiento de normativa legal cuando estás partiendo? Cuando estás partiendo, cuando tu problema es vender, tener clientes y no te preocupas mucho por estas cosas de legales ni de societarias. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, a ver, yo soy partidario. Pues mira, eh, yo lo que creo es que el pequeño empresario lo que tiene que hacer es vender, ¿vale? Esa es la principal ocupación de cualquier pequeño empresario, vender, vender y vender. Pero, Ajá. bueno, hay determinadas cuestiones que no cuesta nada o son relativamente sencillas de llevar al día o de cumplir, ¿no? Que pueden evitar muchos problemas futuros. Todo el tema de privacidad, que se ha vuelto un tema bastante tedioso y bastante complicado. Así Pues es. oye, es un tema que con un asesor vas a poder cumplir relativamente fácil y no te cuesta excesivamente dinero y te puede evitar muchos problemas. Eh, muchas de los requerimientos obligatorios de cumplimiento
son a partir de determinados empleados, pues a lo mejor cuando te es obligatorio, te es mucho más difícil implementarlo que antes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay determinadas cuestiones que conviene anticiparse y que te pueden evitar muchos problemas en el futuro, ¿vale? Pero bueno, partiendo de eso y teniendo en cuenta eso, yo como empresario, mi recomendación al pequeño empresario, al emprendedor, es que se preocupe de vender. Ese tiene que ser Perfecto. Claro, su... estamos en la misma, que, claro, promoviendo que el empresario se dedique a su core business, ¿no es cierto?, a su negocio Claro, y que tenga, claro, lo que pasa es que en la etapa inicial, habitualmente el empresario, el emprendedor a esas alturas, parte y orientado a vender y ejecutar, está en la operación y a lo más, ¿no es cierto?, se consigue algún externo para que le ayude a pagar los impuestos ya, como gran asesor, digamos. sí, Alguien en la parte de tecnológica, si es que no la hace el mismo. Entonces, este tipo de asesorías que yo comparto contigo son súper importantes y mejor que la haga desde temprano, no están en la cabeza, no están en el no, radar no del lo están. emprendedor. Es muy difícil que esté en el pequeño empresario. Al final, no sé, estoy pensando, pues un empresario que se dedica a vender muebles, yo qué sé, me lo estoy inventando. Ujú. Pues claro, el tema de la privacidad, el compliance, le suena a chino. Él sabe hacer muebles y vende muebles Claro. y esto, pero bueno, pues hay que preocuparse de investigar un poquito e intentar estar al día de todas estas cuestiones que, repito, no son nada complicadas ni nada caras y en el futuro pues te pueden evitar muchos problemas. Y, y yo siempre digo, lo que no puede ser es que muchas veces no podemos enviar un correo porque no tenemos la cláusula de privacidad. Mira, envía el correo y si vendes, eso que te has llevado, no dejes de hacer una cosa porque no tengas un... Claro. O Lo uno sea, no quita lo otro, hazlo, sin duda. sí, hazlo, pero envía el correo, ¿sabes? Entonces, Claro. a ver si vendes. Sí. Entonces, bueno, pero hay que, pues eso, el pequeño empresario pues está a su negocio y a lo que sabe. Y raramente saben de gestión. Es muy raro que el empresario pues sepa de gestión, ¿no? Y todas esas cuestiones, pues normalmente las vas aprendiendo sobre la marcha y cuando te vienen los problemas, que es la desgracia, ¿no? Que aprendas a base de problemas. Así es. Oye, y en tu vida como empresario, porque este G-Partners tiene 15 años, por lo que leía Sí, en tu hacemos 15 biografía, años. y antes de eso tú vienes del mundo financiero, Sí. economista, del mundo de la asesoría. ¿Y cómo pasaste a este mundo de ser empresario, derechamente? Bueno, pues yo la verdad es que siempre tuve ese gusanillo de ser empresario, pero bueno, pues hasta que no tuve ya unos años, unos cuantos años en el mundo de la multinacional, pues no me decidí a dar el paso bueno, pues llegó un momento que lo vimos un poco, tanto mi socio como yo, vimos la oportunidad y nos decidimos a dar el paso, pero yo mi historial hasta entonces ha sido de trabajar en multinacionales. He trabajado en un par de multinacionales americanas muy importantes. Luego en la Big Four, que es de donde salí ya en mi último trabajo. Y ya desde entonces, pues en Biparme. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como empresario ya, Pues mira, contratando gente, teniendo gente en la planilla, teniendo que pensar en sus familias y en toda la empresa, más que en tú, cuando uno funciona solo como asesor, como independiente, incluso como empleado dependiente, uno tiene ciertos problemas, digamos, pero pasarse sí, al mundo de los emprendedores, pues pasarte al mundo del emprendedor, pues lo haces con mucha ilusión, luego te das cuenta de que pues hay muchos problemas y, y al final yo he tenido, pues podría decir que por lo menos dos o tres etapas en todo este tiempo, ¿vale? Hemos tenido quizá una primera etapa en la que teníamos mentalidad de
autoempleo, pues estábamos mi socio y yo y sin mucha perspectiva o mucha idea de crecer demasiado. Al final, la realidad te lleva a hacer ver que ese no es el camino y que todo lo que no crece muere. Y bueno, pues llegó un momento que dijimos, pues esto hay que cada vez, nosotros siempre hemos trabajado muy bien y hemos hecho los trabajos muy bien y bueno, pues la propia inercia del trabajo nos ha llevado a que cada vez tuviésemos mejores trabajos y eso nos ha llevado a tener que ir contratando gente, ¿no? Oye, Una, Eduardo, ¿qué tal esa opción de ir por un mundo propio, ¿no es cierto? De G-Groups y de formar la empresa desde cero, desde el diseño de la marca y todo eso, a tener partners en otros lados. ¿Y por qué no subirse al carro de estas, las Big Four? Me imagino que allá en España debe ser parecido sí, ese pseudo, no sé si monopolio es decir eso, pero el poderío que tienen esas cuatro grandes que tienen los grandes negocios y que de ahí al que lo sigue es una distancia pero enorme. ¿Por qué no, meterse en ese mundo y no subirse al otro? bueno, pues precisamente esa es la oportunidad, ¿no? Que hay efectivamente todas estas Big Four pues tienen una capacidad enorme de acaparar negocio, pero también su posición genera muchas oportunidades. Pues bien, porque muchos clientes no quieren trabajar con este tipo de empresas, porque al final pues este tipo de empresas funcionan como funcionan pues salvo que seas un cliente muy importante, pues el trato no es personalizado, ¿no? Y muchos clientes con los que nosotros hemos trabajado a lo largo de estos años, lo que quieren es un trabajo personalizado. Quieren que seamos nosotros los que estamos involucrados en el trabajo. Quieren que seamos nosotros los que vayamos al juicio del arbitraje y eso es un valor añadido porque somos nosotros los mismos que hemos hecho el trabajo y conocemos los detalles del trabajo. Pero bueno, generan oportunidades y luego también cada vez más están teniendo muchos conflictos. Se enfrentan a que muchos servicios no nos pueden dar o no nos pueden prestar porque son auditores. Entonces, bueno, pues ahí se genera, yo creo que generan mucha oportunidad también. Excelente. Y luego, Sí, perdona, sí, huíamos de esa estructura corporativa que uno es muy rígida, muy lenta, muy inflexible y nosotros pues somos todo lo contrario. Somos súper ágiles, súper flexibles, súper dinámicos y luego hacemos las cosas como queremos. ¿No? Eh, súper, súper. es- No, y me parece excelente porque los que nos están escuchando también tenemos bastantes gente que viene del mundo de las finanzas, de la contabilidad, de las asesorías a empresas. Claro, y muchas veces, y me parece interesante esta reflexión que estamos haciendo, Eduardo, en el sentido de que muchos se quejan de que estas grandes les llegan todos los grandes negocios, de que no dejan nada para el resto, y no están viendo la tremenda cantidad de oportunidades que hay ahí, y pasar de ser un pequeño despacho, una pequeña oficina de contabilidad, de auditoría, de asesoría, desde ahí puedes crecer y puedes tener tu espacio de especialización. No sé cómo lo ves tú en sí, eso. sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que cada vez más afloran todo tipo de boutiques en todo tipo de servicios. Yo creo que ese concepto boutique, como a nosotros nos gusta denominarnos, es cada vez es más frecuente y yo creo que hay espacio para todos en todos los sectores. Y vale, sí, efectivamente, estas Big Four pues no, acaparan mucho negocio, pero repito, hay mucho negocio en el mundo, muchas empresas, Así no es, están todas trabajando con la Big Four. claro. Y, Oye, y muchos pero no por quieren. ejemplo, en G-Partners, ¿llevas servicios? Me hablaste, ¿no es cierto?, de la auditoría forense, del compliance y de ese mundo. ¿Hay algo que ustedes ofrezcan para los pequeños emprendedores en una categoría, a lo mejor, de llevar sus sistemas financieros, sus sistemas contables, o no están en esa, están solamente en el mundo de la asesoría?
Bueno, nosotros servicios específicos para emprendedores, pues la verdad es que No no. es tu tema. Mira, nosotros no, la verdad es que no prestamos servicios específicos para emprendedores. En algún momento sí que hemos hecho servicios, sobre todo de externalización de la dirección financiera, pero ya más enfocado a empresas que han pasado un determinado umbral y están en un proceso de crecimiento importante y de expansión. Pero específico para emprendedores, no prestamos un servicio, pero nosotros trabajamos con todo tipo de compañías. Nosotros trabajamos con empresas pequeñas, medianas y trabajamos con empresas cotizadas en casi todas las bolsas importantes del mundo. O sea, que tenemos un espectro de clientes de lo más variopinto, de todos los tamaños y de todos los sectores. Perfecto. Oye, Eduardo, y en estos servicios, en estos partners que tienes en Chile, en Ecuador, y a lo mejor algunas oficinas puestas ya en México no Ujú. recuerdo dónde más me Sí, decía. ¿Cómo funcionan ahí? ¿Qué tipo de negocios están viendo? ¿Estos mismos de compliance, de pues auditoría mira, forense? en estos filiales, partners tal, lo que estamos es replicando los servicios que hacemos desde acá, Ya. ¿vale? Todos los servicios de compliance los estamos replicando allí. A Katia la hemos configurado de tal manera que, bueno, pues tenemos una capa de consultores con muchísima experiencia y una capa tecnológica muy relevante. Y luego, allí en los países, pues nuestros partners tienen esa cercanía y ese contacto con el cliente y todo el soporte tecnológico de nuestros consultores senior aquí en España que hacen equipo y pueden prestar el servicio al cliente de forma integral. Oye, Pero sí, sí, todos y son la compliance. misma pregunta que te hice hace un rato de las Big Four, ahora te la hago al revés. ¿Por qué una oficina, boutique, que está, no sé, en Chile, en Ecuador, preferiría colgarse de la red de G Partners en lugar de formar su propia marca, su propia oficina? Bueno, pues al final casi todos nuestros partners responden a un par de casuísticas. Uno, partners que tienen mucha experiencia en el mercado, pero que no han trabajado la parte de compliance y necesitaban de alguien que les diese soporte y nosotros somos ese soporte que les ayuda a abrir esa vía de negocio. Y luego, gente que a lo mejor sí tiene experiencia en compliance, pero necesita el soporte tecnológico. Al final nosotros damos un soporte tecnológico muy importante, tanto a nivel de elaboración de proyectos como a nivel de determinados servicios que vienen soportados por la tecnología. Pues véase todo el servicio que hacemos de radar legal, servicio que hacemos de view o de conocimiento de terceras partes, compliance software, todo eso viene soportado por tecnología que es Acatia y que ellos pues difícilmente podrían tenerla y les complementamos muy bien todo su portfolio de servicios. Entonces, al final, ellos crecen, siguen manteniendo cierta independencia y, y nosotros tenemos un partner y también conseguimos la penetración y la expansión en el país en el que estén. Los Entonces, dos ganan ahí. todos ganamos, efectivamente. Bien, bien. Oye, y me imagino que deben darse negocios de referidos entre países, desde España a Sí, Latinoamérica, de sí, Latinoamérica a claro, España, claro, se claro. debe dar eso, ¿no? Nosotros, nuestra expansión hacia Hispanoamérica, pues sobre todo vino por clientes nuestros aquí en España que tienen operación en determinados países y no nos queda más remedio que adaptarnos a esos países y al final de estar allí, pues hemos conocido otros clientes y esos clientes también tienen operación aquí en España. Entonces, bueno, pues efectivamente se genera un flujo de servicios entre unos países y otros y hay
una dinámica muy, muy interesante. El poder de las redes, Sí, el poder eso es. del networking. Sin duda que eso es Sí, súper potente, sobre todo cuando uno está en ese proceso de crecer, de expandirse, te falta espaldas, te falta totalmente. soporte y otro te lo puede aportar y tú agregas el valor en la cercanía con los clientes, en el conocimiento del mercado. Así que parece una cosa de ganar, ganar. Sí, Como súper, súper razonable. Oye, ¿cómo funcionan ahí con los estándares? Con sus países donde tienen alianzas, si estamos jugando a la marca de G-Partners, ¿cómo te aseguras tú que tus referidos, no, que tus aliados, que tus sí. partners cumplan ciertas normas también, ciertos estándares Pues de mira, calidad? al final, como decía, como damos ese soporte tecnológico, es a través de esta tecnología y estos software que somos capaces de verificar que todos nuestros partners siguen la metodología Katia Perfecto. en todos los clientes. Al final nosotros seguimos una metodología con un nivel de calidad con una exigencia de calidad muy elevada. Todas nuestras metodologías están amparadas en la metodología ISO, de modo que si prestamos servicio a un cliente en España y a un cliente en Perú o a un cliente en Chile, le vamos a ser capaces de dar el mismo sistema de gestión porque tiene la misma metodología ISO y sobre esa metodología es sobre la que pivotamos todos nuestros servicios. Y repito, la tecnología hace, hace garante, ¿no? de poder verificar que ese servicio está prestado como a nosotros Con el nos mismo gusta. estándar y sello de Eso es. G-Partners. Eso. Estupendo. Oye, ¿y en qué estás ahora, Eduardo? ¿Sigues creciendo? ¿Sigues viendo otras posibilidades? ¿Viendo otros nichos de negocio? ¿En qué estás? Bueno, ahora estoy muy centrado en toda la parte de Acatia y en su desarrollo. Eh, Aunque te he explicado que tenemos estas filiales y estas tecnologías, estamos trabajando en crear algo todavía mucho más potente que una todas estas tecnologías. Estamos creando muchas más filiales, queremos expandirnos por más países y yo estoy ahora mismo muy centrado en el crecimiento de Acatia. Oye, ¿y qué estás buscando? ¿Estás buscando más partners o más clientes? Pues estamos buscando las dos cosas, evidentemente. Estamos buscando partners porque queremos ampliar nuestra red de partners y yo creo que un buen partner es beneficioso tanto para el partner como para nosotros y a su vez pues seguimos buscando clientes que no cerramos puertas a nadie, desde luego. ¿Cómo funciona la estrategia comercial, la generación de demanda en una empresa como G-Partners? Pues mira, tenemos dos o tres canales o tres vías, ¿no? De fomentar negocios. En primer lugar, y la más fácil y la que todos conocemos muy rápidamente, la página web. A nosotros nos funciona bastante bien la página web y todos los meses pues nos llegan una serie de leads que son muy interesantes y que bueno, pues muchos de ellos pues acaban siendo clientes. Luego tenemos una presencia muy activa por parte de los socios y del equipo comercial generando leads. Pues bien a través de contactos directos con empresas que creemos que son de nuestro interés, LinkedIn, etcétera. Y Eh, luego, pues los propios. Sí, te interrumpo, Eduardo. Cuando dices nuestra parte comercial, en este tipo de empresas los que salen a vender, los que cierran negocios son los socios habitualmente. sí, ¿O hay pero bueno, alguien que esté dedicado a ir a buscar clientes? tenemos un equipo. Tenemos dos personas que están bastante enfocadas a la parte comercial, ¿vale? Son personas que han trabajado, que han sido consultores y que conocen el negocio perfectísimamente. Estoy hablando sobre todo a Katia, ¿vale?
y al final pues tienen ese expertise y ese conocimiento del negocio como para poder hacer de, de, de equipo comercial, ¿vale? Entonces, pues la verdad es que hemos creado ahí muy buen equipo y entre ellos y los socios, pues la verdad es que generamos bastante movimiento todos los meses. Y luego, pues los partners, evidentemente, los partners pues son una fuente de generación de negocio esencial y por eso es uno de los motivos por los que queremos seguir ampliando. Súper interesante y hago doble clic en este tema comercial del desarrollo de negocios de una firma boutique, ya no tan boutique, más consultora que se está expandiendo, que está creciendo. Mm. Claro, el tema, yo vengo un poco de ese mundo, tengo muchos contactos en ese mundo. De hecho, yo de formación partí trabajando, mi primer empleo fue en una de esas Big Four, en la Price Mm. Waterhouse, en Sí. el área de auditoría. Te estoy hablando del siglo pasado, hace bastantes canas atrás. Y tengo varios amigos que estudiaron también, yo estudié contador, auditor, auditoría, y tengo bastantes amigos que tienen sus empresas consultoras y que tienen su desarrollo. Y uno de los temas que conversamos habitualmente es cómo desarrollar una estrategia comercial eh, que vaya más allá de los socios, porque lo tradicional es que ahí son los socios los que atraen a los clientes, con sus contactos, con sus redes. Sí. Y este proceso de Ah, generación de leads, de hacer publicaciones en LinkedIn, como que lo ven un al poquito final, lejano. para que todo este proceso comercial, esta generación comercial, baje un nivel de los socios, tiene que estar todo muy sistematizado. Tiene que Mm. haber un nivel de procedimiento muy elevado y algo más allá del propio servicio de consultoría, Ah, ¿vale? Nosotros cada vez más intentamos acercarnos a lo que es un producto, ¿vale? Entonces, cuanto más nos acercamos a ser producto, más fácil es que pueda vender a alguien que no sea el socio, ¿vale? Es verdad que cuando el servicio es de consultoría puro y duro, pues sí entramos nosotros a participar directamente de la acción comercial, en las reuniones con los clientes, etcétera. Pero en la medida de que lo que vendemos se aleja de la consultoría pura y dura y se acerca más al producto, es mucho más fácil que entren en juego estas personas del equipo comercial. claro. Cuando los servicios son muchos, uno se puede estandarizar esos, esos, Esa, esos esa es la servicios. clave. Esto Claro. nos pasa en Acatia, por ejemplo, en G-Partners, en disputas, pues no somos capaces y efectivamente el servicio, la venta recae directamente en los socios, ¿vale? Entonces, bueno, pero yo creo que esa es la clave, que haya una sistematización mm, muy profunda y que el servicio que está teniendo se acerque casi más a un producto que a un servicio. Claro, Esa por es, ejemplo, en este mundo un poco parecido, las casas certificadoras, que establecen claro, si cumples o no cumples con ciertas normativas de tal al manera que te final califique en alguna ISO. eso Eso es un es, al servicio de final consultoría, pero estandarizado. Mm. pero es estandarizado y te lo puede vender casi que cualquiera, ¿no? Claro, cualquier Nosotros no persona. llegamos a ese punto porque tenemos un nivel de sofisticación bastante más elevado, Sí. pero bueno, tendemos o queremos intentar que, pues, efectivamente cada vez más haya gente fuera de los socios que esté involucrada en el proceso comercial, porque por otro lado tampoco somos capaces de abarcar todo, ¿no? Entonces es que es inviable. Claro, claro, pero dentro del mundo de la consultoría, donde todos son trajes a medidas, Sí, es ahí donde existe y donde por eso mismo, por esa misma razón, es casi imposible que otra persona que no sea sí, uno de los socios, que no es, sea el que sabe, ahí es es muy difícil, es muy claro, difícil. Nosotros en clientes en los que empezamos a trabajar con ellos, porque el primer servicio siempre es de consultoría, ahí siempre intervenimos nosotros, siempre, claro. siempre. Ahí es muy difícil que no tengamos que intervenir.
Pero a partir de ahí, pues el equipo es capaz de gestionar esos, esos segundos servicios productos. Claro, ¿No? normalmente se crece al interior de un cliente, pero es difícil que un cliente nuevo, que hay una demanda activa, decir, oye, necesito un servicio de compliance, Y luego, y que lo busque por Google. eh, como te decía, pues cada vez más, como toda esta capa tecnológica que tenemos, muchos de los servicios que vendemos son licencias. ¿Vale? Al final, otorgamos una licencia al cliente, que es verdad que muchas veces va acompañado de un servicio de consultoría, pero la entrada es la licencia. Y esa licencia, pues muchos de los servicios, productos que vendemos, al final son licencias y entonces otorgamos una licencia al cliente y esa es la puerta de entrada. Es verdad que muchas veces el cliente requiere de que acompañemos de un servicio de consultoría, pero la puerta de entrada es esa licencia. Entonces, en la medida de que esa licencia pues permite que haya otra gente que no sea el socio el que explique y el que haga el proceso de venta y haga todo el onboarding con el cliente y le explique al final el equipo comercial, como te decía también antes, no son comerciales al uso, son gente que tiene experiencia en, en los servicios que prestamos. Entonces, que han derivado en acabar siendo más comerciales. Entonces, Claro. tienen capacidad más que de sobra para hablar con los clientes y hacer la interlocución bien con los clientes. Son capaces de hablar con el asesor jurídico, son capaces de hablar con el compliance officer en su mismo idioma. ¿Vale? Y eso al final es muy importante. Claro, claro, esa es una gran limitante o una tremenda oportunidad porque, claro, el cliente quiere hablar con el que sabe, no con el que conoce al que sabe. Mm. Quiere eso. Sí, Oye, claro, está es claro. como, a ver si lo voy entendiendo bien, es como esas licencias, esos ERP que se venden con licencias bajo un modelo SaaS, pero finalmente en la implementación y en el desarrollo se van haciendo consultorías para hacer cuestiones más Sí, especializadas. bueno, parecido. Sí, podríamos asemejarlo a Perfecto, algo así, efectivamente. claro. Claro que es el sueño de todos los que nos dedicamos a la consultoría. ¿Cómo, Sí, cómo logramos paquetizar sí. esta cosa, digamos? A ver, no es fácil, no es fácil, pero sí, es un poco es un buen símil, es un buen símil y es hacia donde estamos enfocando toda la compañía. Excelente. Oye, Eduardo, ¿qué tipo de empresas deberían acercarse a G Group, a G Pues Partners? mira, en la parte de disputas, pues no hay ningún límite. Cualquier empresa que tenga una disputa puede ser cliente nuestro. Entonces, como te decía, hemos trabajado para clientes de todos los tamaños y de todos los sectores y puede ser un cliente pequeño que tiene una disputa con un cliente súper grande. Nos ha pasado mucho, pues Ajá. empresas pequeñas que tienen conflictos con grandes constructoras, con grandes distribuidoras. Bueno, pues eso es súper habitual y en el mundo de Acatia, pues nosotros trabajamos muchísimo con empresas mediano grandes, ¿vale? Muchísimo trabajamos con eso y con empresas pequeñas que quieren estar al día precisamente para enfocarse en ese crecimiento o bien porque el mercado se lo está exigiendo. Cada vez más, pues si tú quieres trabajar para grandes empresas, te están exigiendo que tengas tu programa de compliance, tu programa de cumplimiento y que seas capaz de verificárselo y de enseñárselo. Entonces, nos está pasando muchísimo que empresas pequeñas, que a lo mejor no tendrían ninguna obligación legal de tener ningún sistema de compliance, pues lo tienen porque el mercado se lo está exigiendo. Así es. Entonces, bueno, pues el espectro también es muy amplio. Muy amplio. Excelente. ¿Dónde encuentran? Imaginemos que alguna persona que nos está escuchando en este podcast o que nos está viendo en YouTube esta conversación, ¿dónde te ubicas? Pues mira,
disputas en la red, en la web de GPartners, gpartners.es, y compliance en la web de Acatia, que es acatiacompliance.com. Perfecto. Esas son las dos webs en las que nos pueden encontrar. Yo lo voy a dejar establecido Sí. en los detalles de esta conversación. Bien, pues Mm, Eduardo, oye, ha sido un placer, súper entretenido indagar en el mundo de estas profesiones, y eso te lo decía al principio, más off the record, digamos, estas profesiones que son un poco más duras, que son eh, sí. menos visibles, digamos, y normalmente los profesionales que estamos detrás de este tipo de servicios somos como más apagados, menos dados al mundo del marketing, al mundo comercial. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues totalmente de acuerdo. O sea, esto que estamos haciendo, si me lo dices hace, te voy a decir 4 días, te habría dicho que no. Pero bueno, yo creo que también mi evolución como emprendedor me ha llevado a darme cuenta de que este tipo de acciones son súper importantes. Uno, porque te das a conocer, y dos, porque ayudas a los demás. Y Eso para es. mí, esas, me he dado cuenta que son dos cuestiones súper importantes. En la medida de que ayudemos para mí que un emprendedor hoy se haya quedado con un mensaje y reciba un consejo que aplique y le ayude a mejorar, para mí eso ya me vale. Si además pues sale un cliente, pues estupendo. Pero que tenemos que tener la visión de ayudar a los demás. Y a mí personalmente, pues me gusta ayudar a los que empiezan a emprender, pues me gusta en la medida de mis posibilidades ayudarles y darles consejos y contarles mi experiencia y luego ya cada uno pues que decida, ¿no? Pero yo creo que para mí es muy gratificante y ya te digo, me gusta ayudar al nuevo emprendedor y a cualquiera, ¿no? Siempre viene bien un consejo, o sea, y escuchar la Absolutamente. experiencia de los demás. Al final no tiene por qué ser un consejo. Oye, pues mira, yo esto lo hice así, asá, y al final lo escuchas de dos o tres y tú te haces tu propia. Oye, pues, Claro. El mundo de ¿no? las Entonces, mentorías, de la claro. asesoría, viene un poco de ahí. De hecho, te iba a comentar que he entrevistado ya 2 veces a un contador emprendedor chileno que Ujú. está empecinado porque los profesionales del mundo de la contabilidad, estos que tienen pequeñas oficinas contables, de asesorías contables, para pequeñas empresas, la mayoría, se meten en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo más Bueno, tecnológico para apoyarse en estas vamos. tareas. Así que y está en una cruzada y hace seminarios y publica Eh, y lo encuentro fantástico. sea, yo creo que hoy en día no es un tienes que, no, o sea, es obligatorio. Tienes que estar metido en Sí, ese mundo y tienes que empezar a utilizar todo este tipo de herramientas porque le- la, la ganancia de productividad que proporcionan estas herramientas va a provocar que creo, y espero equivocarme, pero muchos profesionales van a quedarse sin trabajo, porque al final es que ahorran muchísima productividad. Pero claro, hay que utilizarlas bien y hay que saberlas utilizar y yo creo que te da esa ganancia de productividad cuando sabes de un tema. Cuando sabes mucha absolutamente. contabilidad, pues te da una ganancia de productividad en contabilidad brutal. Así es. Cuando sabes de lo que sea, te da, porque yo he hecho pruebas y de cosas que no sé y te da, pues bueno, sí, te da ahí un papel, ¿no? Pero yo creo que no tienen todavía la capacidad de suplirnos a los que de verdad sabemos del tema. Pero en la gestión de tareas repetitivas, en la gestión en el análisis de datos, o sea, con la capacidad de análisis que tienen este tipo de herramientas. Así es. Es Hay que subirse a ese carro. imbatible y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Así Nosotros, es. todas estas herramientas de las que te he hablado a lo largo de la entrevista,
todas tienen un componente de soporte en IA muy relevante, porque automatización de tareas, análisis de información, todas tienen ese componente y ese apoyo que repito, es apoyo, no en ningún caso suple ni nuestro conocimiento ni nuestras decisiones, que yo creo que eso es lo realmente importante. Nadie pone en duda o nadie, todo el mundo da por hecho que utilizamos el Excel, ¿no? Para trabajar o que escribimos los correos electrónicos en Outlook y no enviamos cartas a mano, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, eh, es una herramienta, yo lo veo como una herramienta de productividad. El problema vendrá cuando la gente delegue las decisiones en la IA, pero mientras eso no pase, pues yo creo que Sí, absolutamente, estamos bien, absolutamente. Hay que subirse a este carro de la tecnología en sin duda. todas sus expresiones. Así que, Y oye, además Eduardo, es que avanza a tal velocidad. Yo estoy siempre diciendo lo mismo. Digo, hace el chat GPT el chat GPT, que lo conocimos hace 2 años y medio, hace 3 años. el 22 Y, salió a fines del 22, claro. y vamos, yo personalmente tardé bastante tiempo en empezar a utilizarlo tal. Tampoco es que lo utilice. Ahora ya sí lo tengo más en mente, pero las cosas que hacen ahora algunas herramientas, hace 6 meses no las hacían. Así Era es. impensable que No, las y es hicieran. impresionante. Y claro, y si no te subes a eso, si sigues sumando con la calculadora en lugar de usar planillas Excel, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pues, Te, pues claro, te quedaste absolutamente te afuera. quedaste y vas a estar fuera. Vas a estar fuera. Así es. Bien, Eduardo. Oye, encantado de haberte tenido por Ha acá sido en un este placer. podcast de ventas B2B, de haber aprendido de una forma de emprender, de un modelo de negocio, de cómo hacen la estrategia comercial y cuál es el aporte que están haciendo a los empresarios, emprendedores en todo este mundo de habla hispana. Así que un placer haberte tenido por acá, Ha Eduardo. sido un placer. Me ha gustado mucho la entrevista, y como decía. Espero que esta charla ayude siquiera a una persona a mejorar Sin duda. sus emprendimientos. Sin duda, ese es el sentido. Bien, pues, muchas gracias Eduardo y a nuestra audiencia, muchas gracias por llegar hasta acá. Y como siempre, les deseo que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.